Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, en la cual estamos estudiando acerca de la condición humana y la semana pasada el maestro nos enseñó la importancia de cómo reaccionamos ante alguna situación que se nos presente en donde se exprese la limitación. Ya la limitación, ya comprendimos que no nos debe sorprender porque esa es la función que dentro de la locura del ego, el cuerpo viene a experimentar a este mundo. Entonces, en esta clase vamos a aprender herramientas para tener bajo control las situaciones de limitación. Esto es muy importante que nosotros entendamos que no estamos hablando de evitar situaciones de limitación. Nosotros no podemos evitar las situaciones. Y cuando hablo de situaciones de limitación, estoy hablando de todo tipo de limitación, ¿ok? De enfermedad, de problemas económicos, de problemas de relaciones, de problemas circunstanciales, de problemas de personas que mueren, de problemas, cualquier tipo de problema, lo que expresa dentro de este mundo es la limitación. Entonces, el maestro hoy nos da algunas herramientas para que nosotros podamos vivir bajo control cualquier tipo de limitación que se exprese en nuestra experiencia, tomando en cuenta, primer punto, que la condición humana es el resultado de una decisión, de una inteligencia suprema, de una inteligencia absoluta, de una inteligencia omnisapiente. Esa inteligencia en su nivel natural no tiene la capacidad de experimentar limitación. Entonces, a manera de juego, no a manera de maldad ni a manera de castigo, esta inteligencia decidió como experiencia entonces fabricar cuerpos y iba a tener las experiencias de limitación que no existen en su mundo, las iba a tener a través de múltiples cuerpos, ¿ok? Eso es como primer punto. El maestro dice, para que tú puedas mantener bajo control una situación de limitación, tú debes tener claridad y enfoque, claridad de la situación. Y ahora lo que vamos a aprender es a vivir las situaciones de limitación como la viven los sabios, como la viven los maestros espirituales avanzados, no como la vive el estudiante espiritual. Porque de un estudiante espiritual a un maestro elevado de espiritualidad hay muchísima diferencia. Y, y les voy a poner un ejemplo. Los estudiantes espirituales viven esto buscando interpretaciones, buscando significados. ¿Qué significa mi dolor de espalda? ¿Qué significa? Y el ego entra fácilmente cuando hay alguna técnica involucrada. ¿Ok? Esto es así y hay que decirlo así. No importa que sea la técnica más elevada de biodescodificación, la técnica de la de la constelación, buenísimas para los estudiantes espirituales. Todos hemos pasado por ahí. No estoy diciendo que sean malas, pero sí estoy diciendo que el ego todavía toma mucha, interrumpe mucho esos procesos o entra mucho en ese proceso. Para mí, la persona adecuada para que pueda y entienda y resuelva una situación, por ejemplo, de la biodescodificación, que no sé si él fue el creador, pero es Enrique Corbera, por ejemplo, él entiende. Pero ya todos los que aprendieron biodescodificación se distorsiona la técnica, el Reiki. Hay un señor, me parece que es japonés, que fue el que trajo la técnica. Él obviamente tenía la herramienta correcta y la visión correcta de maestro para ejecutar la técnica. La señora Hellinger o Kellinger, ay no sé, de las constelaciones.
Ella tenía la visión correcta de maestra, pero se ponen a aprender todas estas técnicas un montón de estudiantes, que incluida yo, de estudiantes que no se sienten maestros y no se sienten que pueden tener el poder, no como humanos, sino como el Hijo de Dios. Y ahí es donde está el problema con las técnicas o con todas estas terapias, de que los estudiantes creen que el poder de cambio está en ellos. No tienen el suficiente entrenamiento mental para ser canales absolutos de curación. Entonces, las técnicas son maravillosas desde el que las crea. Y ya los demás son estudiantes que van a distorsionar la técnica. Por eso, en una clase hace muchos años, el maestro nos reveló y nos dijo, hay una técnica para ti, para que tú la pongas en práctica, para que tú la aprendas. No vayas a aprender la técnica de otro, porque la aprendes desde el miedo, porque la aprendes desde la duda, porque la aprendes desde la desconfianza, porque la aprendes no como maestría, no te sientes maestro, eres estudiante. Entonces, bueno, hoy no estamos hablando de eso, pero comercial. Entonces, vamos a hablar ahora de las herramientas que necesitamos para tener bajo control las situaciones de limitación, viviéndolas como maestros espirituales. Y quiero enfatizar esto, porque este conocimiento es para maestros espirituales o estudiantes avanzados que saben que pueden llegar a altos niveles de conciencia. O sea, esto se escucha muy estrambótico, pero eso quiere decir que pueden alcanzar la paz, que saben dentro de ellos que están aquí para tener una vida tranquila, una vida en calma. El maestro espiritual no es solo el que habla frente a las personas, es el que está en calma, es el que cuando surgen situaciones no reacciona como loco, no entra en depresión, no entra en desesperación, sino es un observador. Y hay muchísimos maestros espirituales avanzados que no dan ni una sola clase, que no se les nota en absoluto y que no asisten a ninguna escuela de pensamiento. Por lo tanto, de nuevo, repito, hoy vamos a ver algunas herramientas para vivir las situaciones de conflicto, de limitación dentro de la forma bajo control, como maestros espirituales, o sea, poderosos. Primero, el maestro nos dice que es importante tener claridad y enfoque, claridad de quién soy yo y quién es el personaje y cuál es la función de cada uno. El personaje es la expresión del ser, es una expresión del ser en donde es usado ese personaje para experimentar lo que el ser no puede experimentar, que es la limitación. Entonces, para empezar, yo ya tengo claridad de que mi personaje va a vivir limitación. Desde ahí tengo otra herramienta, que cuando llegue la limitación no me va a sorprender, no me va a impactar, no lo voy a tomar como, ay, yo no esperaba este despido. Desde que te contratan, sabes que la posibilidad de que te despidan está latente. Desde que un niño nace, la posibilidad de que muera está latente. Desde que comienza algo, la posibilidad de que termine está latente. 50% de posibilidades de que una persona, desde que nace, ya tiene el 50% de posibilidades de que fallezca. Entonces, primeros puntos, claridad de quién soy. Yo no soy el personaje. Yo soy el santo hijo de Dios que quería jugar a ser persona, que quería jugar a experimentar la limitación que no puedo experimentar en la totalidad del ser.
El personaje es el resultado de esa decisión. Y yo he estado sumamente confundida con quién soy yo. Todo esto no es de que ya viste esta clase y vos ya tenés claro que vos no sos el personaje. Es un entrenamiento continuo, es un estilo de vida. Esto no es vamos a hacer una clase de, ahorita estamos dando herramientas para esto, pero no quiere decir que ya lo aprendiste. No, esto tienes que comprometerte con este conocimiento o con esta verdad o no con un libro, sino con tu paz, con tu tranquilidad. Ahora, claridad de quién soy yo. Yo soy el ser que tomó la decisión de jugar a ser persona. La persona o el humano es la expresión dentro de la tercera dimensión que experimentará limitación. De la motivación primera para que el humano existiese no fue que viniera a vivir felicidad aquí. No fue que viniera a ser feliz. No, fue que experimentara la limitación. Ahora, desde ese conocimiento de que yo ya tengo claridad quién es quién y cuál es la función de cada uno. El ser es ilimitado. El personaje es completamente limitado. Entonces, cuando yo tengo este conocimiento, cuando yo como Leslie viene a una situación de limitación, ya sé que esa es la función del cuerpo. Acá, no importa los niveles avanzados de conciencia que tú tengas, mientras tengas cuerpo, vas a tener necesidades, va a existir limitación, va a haber un tope. Por muy elevado de conciencia que tú seas, siempre va a haber una experiencia de limitación. Pero, como dice un dicho, soldado avisado no cae en batalla. Yo ya no voy a vivir la situación como, ¡oh! No, esto no tiene que ser así. No, es que es una de las cosas que el ser vino a experimentar, la limitación. Segundo, enfoque. ¿De qué quiero? Lo decíamos la semana pasada. Está el ser y el ser desea estar en paz. Naturalmente desea. ¿Por qué? Porque el ser tiene y dentro de él la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es la paz absoluta. El personaje no sabe qué quiere. Un día quiere una cosa, el otro día tiene otra. No tiene una consistencia en su deseo, el humano. Ay, es que no sé si quiero esto, mejor esto. Ahora estoy segura que yo quiero este celular, pero en la noche vi un anuncio de el ultra teléfono con una capacidad y el sistema operativo y ya no sé, mejor ya no sé. Es volátil el deseo del humano. El deseo del ser no cambia. Y ahí es donde yo me voy dando cuenta como humana que el ser ya está despierto en mí. Cuando puedo ver el deseo del humano cambiante, pero también puedo ver mi deseo consistente de paz en todo. Ya soy consciente. Muchas personas acá no son conscientes que detrás del deseo de descansar, detrás del deseo de ir, detrás del deseo de cambiarse de casa, detrás del deseo, lo que hay es un deseo de tranquilidad. De cuando me cambie de casa voy a descansar, de cuando deje el trabajo voy a lo que en realidad quieren es tranquilidad. Y cuando nosotros, que obviamente nadie que no tenga claro eso soporta una clase de estas. Todos los que podemos mirar esta clase hasta el final, ya tenemos ese deseo observado. Yo ya tengo
el entrenamiento mental para determinar cuál es mi deseo humano y cuál es mi deseo de paz constante. Yo lo puedo sentir en mí, yo lo puedo identificar. Yo puedo saber y la voz del Espíritu Santo de, ay, qué bonito eso, sí que, ay, sí, Señor, pero yo deseo estar en paz. Sí, sobre todo, Señor, yo deseo la paz. Ya podemos escuchar la voz de Dios, ya tenemos claro y tenemos enfoque. A medida que vayamos entrenando nuestra mente, ese enfoque se va a ir obviamente haciendo un momento mucho más grande y claro de lo que yo quiero. Nosotros siempre hemos sabido que queremos paz, pero en el 2016, cuando comenzamos estas clases, lo teníamos medio claro. Ahora en 2026, 10 años después, lo tenemos clarísimo. ¿Qué va a pasar en 2036? A estar todavía más cimentado ese deseo. ¿Ok? Entonces, primero, claridad y enfoque, dice el maestro, debemos tenerlo claro. Bueno, vamos a ver qué otra herramienta nos dice el maestro es la observación de la reacción. Observar mis reacciones ante la limitación y observar las reacciones de otros ante la situación de limitación. Debemos observar, ser conscientes. Esa persona le acaban de decir que tiene cáncer. ¿Cuál es su reacción? A esa persona le acaban de decir que tiene esto. ¿Cuál es su reacción? Obviamente vamos a ver reacción o le falleció alguna persona. ¿Cuál es su reacción? ¿Por qué? Porque te van a dar una claridad con respecto a tus propias reacciones, a tu lógica de cómo ver la situación. Otro punto importante, y esto, bueno, después lo vamos a leer, pero quiero dar como una pequeña introducción a todo esto. Algo importante es, por ejemplo, lo que se repite en mi vida. Esa es otra herramienta importante para tener bajo control mis situaciones. Es que a mí solo me gustan los casados. Qué casualidad que yo ya fui amante 3 veces dentro de la forma. Y entonces estamos hablando e iniciamos, o el maestro tocó de alguna manera este tema porque no sabía que lo iba a decir así, de cómo funciona un estudiante espiritual y cómo funciona un maestro espiritual cuando identifica, porque los dos, el maestro espiritual y el estudiante espiritual pueden identificar el patrón. Los niveles más básicos de conciencia ni se dan cuenta que están repitiendo patrones, que están repitiendo situaciones, no se dan cuenta. Pero ya cuando nosotros entramos a esto, ya soy consciente yo de que qué raro que a mí este dolor me vuelve, qué raro que a mí me vuelve esta misma pesadilla, qué raro que yo siempre me doblo el brazo derecho, qué raro que yo, y vean el estudiante espiritual y el maestro espiritual cómo viven esta situación. ¿Qué hace el estudiante? Rápido, una técnica. Necesito saber qué significa en biodescodificación este patrón. Necesito saber qué significa en constelaciones este patrón. Necesito saber qué significa en qué otra técnica, bueno, en cualquier, en el PNL, esta situación. ¿Quién necesito? Ese es el estudiante espiritual. Todos hemos pasado por ahí. Pero de lo que estamos hablando hoy es de maestros espirituales. Y cuando el maestro dice, hoy te voy a dar las herramientas para tener bajo control toda situación de limitación, está diciendo, bajo control, te voy a dar el poder de cómo manejar una situación de limitación en la forma, pero como estudiante espiritual no lo vas a lograr. Y esto de hablar de maestros espirituales, lo repito, no tiene nada que ver con que des clases
de algo, ni que hables, ni que prediques, no tiene absolutamente nada que ver con eso, tiene que ver con tu reacción. Los grandes maestros espirituales, en lo que se nota un maestro espiritual es en su reacción ante las situaciones de limitación. Entonces, los patrones, el estudiante busca un significado y ahí entra el ego espiritual maravilloso. ¿Qué es lo que hace el ego espiritual? Mueve la culpa. Ah, es que yo pensaba que a mí me habían despedido porque fíjate que porque mi jefe no me quería, pero yo ya hice las constelaciones y en la constelación salió que mi abuelo tenía una finca y en esa finca él tenía un montón de trabajadores y entonces él era el capataz y despidió a todos. Entonces ahora por eso yo por karma me despiden de todos los lugares donde yo voy a trabajar. Eso te da tranquilidad porque ya hay un significado de por qué te pasan las cosas. Vos ya tenés una respuesta, pero esa respuesta te ha liberado. Esa respuesta es una respuesta en donde el ego ha intervenido. Porque solo movió la situación, movió el culpable. Ya no es el jefe tuyo, sino que ahora es tu abuelito, que fue un desgraciado que despidió a 200 trabajadores de su finca. Y ahora vas a hacer un trabajo de perdón por tu abuelo y por todas las familias. Está bien, pero estamos hablando de niveles de estudiante espiritual y del nivel de maestro espiritual. El maestro espiritual identifica el patrón y se prepara para volverlo a vivir. Ah, ya identifiqué el patrón. O sea que esto es muy... ¿Qué es lo que el estudiante hace? A través de la técnica trata de evitar que esa situación vuelva a suceder. El maestro se prepara para cuando llegue. ¿Qué hizo Jesús? ¿Trató de evitar la crucifixión o se preparó para vivirla? El maestro espiritual identifica el patrón y sabe que va a llegar la amenaza de nuevo y se prepara para ello. Tomando en cuenta que no me interesa el cuento del patrón, me interesa que el ser va a experimentar limitación a través de ese patrón. Vean cómo el drama, el cuento, pierde sentido. En el maestro espiritual no le interesan los cuentos de por qué, para qué, no. Es, en esta situación el ser va a experimentar la limitación. Bueno, le pierdo miedo a la situación. Le pierdo miedo al patrón y dejo de estar tratando de evitarlo. Me preparo. Yo ya identifiqué que a mí me gustan los hombres casados. Entonces, hay algo que se activa en mí que conecta con esa energía o con esa frecuencia. Ok, bueno, ¿qué hace el estudiante? Mire, yo ya no quiero tener esta experiencia, ya no quiero tener. ¿Qué hace el maestro? Se prepara y sabe que puede volver a pasar. Y se prepara para vivir esa experiencia. Ya no que la abuelita anduvo le quitó el marido a la mujer, que el otro no sé qué, que el ser amante se expresa en los quistes que tenés en los ovarios. Esos cuentos no existen en el maestro espiritual, pero sí existen en los estudiantes. Y lo estoy diciendo para que cada uno nos ubiquemos de quién soy yo. Soy la estudiante espiritual, está bien, pero el maestro quiere que seas maestro ya. Y esos cuentos al maestro del nivel
al que el maestro nos quiere llevar, ya no funciona. De hecho, te van a terminar dando hueva todas las terapias. A menos que sea una canalizada por ti y que la escribas tú y que escribas los pasos tú y que la desenvuelvas tú y que seas ayudado a través del maestro a desarrollar es lo que les digo aquí. Cada una son buenísimas, cada una de estas terapias, pero el que la canalizó es el que la hizo bien. Los que la aprendieron ya no. Entonces tú puedes traer y canalizar. Nos lo decía, yo creo que ustedes estuvieron en esa clase. Hay una terapia para cada uno que quiera. Hay suficientes terapias o procesos de perdón, procesos de liberación. Si tú lo quieres descargar, lo puedes descargar y va a ser a tu modo, de acuerdo a lo que sabes, de acuerdo a tu manera de ser, de acuerdo, y te vas a sentir súper cómodo. Todos podemos hacer, porque ya somos maestros. Ahora, estamos hablando de identificar el patrón. El estudiante espiritual trata de evitar el patrón. Nosotros como maestros debemos prepararnos para cuando aparezca. La palabrita aquella que tu hijo te dice y ¡pum! Explota vos. Hay que identificarla. ¿Qué es lo que cada que éste me menciona? ¿Qué es lo que él hace? Por ejemplo, temas de, me molesta que mi marido vaya donde su familia. Es un patrón que yo no lo digo, pero yo ya lo identifico. Me molesta que mi marido haga tal cosa. Yo ya identifiqué el patrón. Entonces me preparo para la próxima vez. Yo no tengo una reacción automática, sino tenga una reacción eh, con conciencia, o sea, que yo la viva, no que sea la eterna juzgadora de esa situación, la juzgo y no me gusta que lo haga, lo hace por fregar, no sé qué, no, sino que comienzo a vivir y a sentir la furia que me da esa relación de mi esposo con fulana de tal, con el otro, con el... Lo siento, porque lo que se está expresando ahí es limitación. No me interesan los significados. Yo ya no voy a buscar significados, sino voy a buscar la experiencia de sentir la limitación. Esto ayuda a destruir el yo, porque es por eso te molesta que tu esposo se vaya a otros lugares, porque no está siendo tú el especial. Hay alguien que está siendo más especial que tú. Entonces, cuando tú sentís todo eso y lo sentís, se puede romper completamente el cascarón. Pero yo digo, ay, no, yo ya no me tengo que enojar por esto. Yo ya, no, sí me voy a enojar y voy a vivir todo, pero Jesús, Espíritu Santo, vas a estar conmigo. Porque vas a vivir, eso es hermoso cuando uno vive con conciencia la limitación, todo lo poderosito que tú te sentías es, es darte cuenta que no hay nada que tú puedas cambiar y no hay nada de lo que tengas control. Y eso destruye al personaje, destruye y seamos conscientes que nosotros estamos teniendo estas clases para lograr que cada vez tu ego, tu yo puedo, yo hago, yo hice, yo logro, yo tengo, eso es lo que se debe ir desvaneciendo. No en que perdas lo que tenés o en que andes como ramana sin ropa en la calle, no. Con todo lo que tenés, pero
que no tenga tanto valor eso que te pierdas a ti mismo. El valor está en tu ser, en lo que tú eres. Y cuando estás consciente de eso, el impacto de que no sos especial para tu esposo, de que ya no va a golpear tanto en ti, hasta que llegue el punto en el que ya no golpee nada. Ahí se acaba el patrón. Cuando lo vivo completamente. ¿Ok? Entonces, los patrones, como estudiante, tú le vas a buscar una interpretación. Como maestro, tú lo vas a vivir. Pero lo vas a vivir desde no tiene ya ningún sentido expresar la limitación dentro de la forma. No me interesa por qué me despidieron, que mi abuelito haya despedido a todos, no me interesa eso. Simplemente me interesa que a través de esta situación, mi personaje Leslie está experimentando mucha limitación. Estamos hablando es de las herramientas para tener bajo control las situaciones de limitación y eso significa que a mí ya no me perturbe, que yo las pueda ver desde la sabiduría de no está es sucediendo esta situación aquí para hacerme la vida a pedazos a mí, sino para pasar al siguiente nivel. Al sentir por completo la limitación, se acaba. Vamos a leer un poquito, ¿ok? Y dice el maestro que es de tener el control bueno, vamos a ver. Pareciera, le dice el estudiante al maestro, que la mayoría de las personas van por la vida reaccionando a circunstancias fortuitas sin comprender todo esto que estás diciendo. ¿Verdad que sí? Todo el mundo vive sin tener este conocimiento que el maestro está expresando hoy. Sí te comprendo bien al definir ya toda la experiencia de limitación, ya podemos tener una experiencia como nosotros la queramos y creamos nuestra realidad dentro de esta vida física y tenemos total poder de decidir exactamente qué queremos encontrar y cómo lo queremos experimentar, que es tener bajo control la situación. Ya dijimos varias herramientas, que eran las que vamos a ver ahora. Claridad de quién soy. Enfoque de lo que quiere cada expresión que tengo, que una es personal y la otra es del ser. Cada una bueno, ya dijimos, el humano no puede tener un enfoque. Además de eso, la reacción, observar la reacción en mí y en otros. Observar la reacción y tercero, identificar patrón. Y cuarto, identificar los patrones. ¿Ok? No como estudiantes. Y dentro de estas herramientas hemos visto la diferencia de cómo lo vive un estudiante espiritual y de cómo lo vive un maestro espiritual. Desde ninguna perspectiva estoy diciendo que el estudiante está mal. Simplemente estoy diciendo que en esta clase es para los estudiantes avanzados que ya están listos para ser maestros. Maestros elevados. Tomando en cuenta que el maestro elevado no tiene nada que ver con dar clases. Tiene que ver con cómo reacciona. Por eso yo debo ser consciente de mi maestría. Cuando yo suceda un evento y yo me dé cuenta que no reaccioné. Hoy no reaccioné cuando le pude haber dicho, tú dijiste, sos un maestro. Ese es el maestro. Porque le dejaste una gran enseñanza a ese que esperaba una reacción tuya desesperada. Porque los que están a tu lado te conocen. Y ellos tocan las teclas para desequilibrarlo a uno, ¿saben cómo? Pero cuando naturalmente a través del entrenamiento, no guiado de ahora no voy a reaccionar, no, sino que hasta tú te vas a quedar impactado de
Qué reacción de maestra que tuve hoy. El maestro nos quiere llevar a niveles altos de conciencia. Y eso, como les digo, no significa, ay, soy un gran maestro, sino vivo en paz. Me vuelvo invulnerable ante los subes y bajas de este mundo. Entonces, hoy vimos estas herramientas, no vamos a leer porque sobre lo que les acabo de decir trata esta lectura, pero la otra semana la vamos a leer y la vamos a volver a repasar en la medida que sea posible para que las veces que sea necesario y como el maestro nos vaya guiando en estas clases. Hoy vimos herramientas fundamentales. Recordemos, claridad, enfoque, observación de la reacción y la observación de los patrones. Pero la observación de los patrones para identificar a dónde la limitación se expresa en mí, no para buscarle significado, sino porque ahí es donde se está expresando la limitación y prepararme para el siguiente encuentro con ese patrón. Porque soy una maestra, porque ya no le tengo miedo y voy a ser consciente de que el patrón se está expresando, no porque mi abuelo despidió a los empleados, sino porque el ser decidió experimentar la limitación y la expresa a través de patrones y el patrón se acaba cuando lo vives y cuando eres consciente de esta situación. Así es que, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un besito. Bye. Gracias, chicas, por estar aquí. Las amo.